Hola Lucas, bienvenido a Hanna, ¿cómo andás? Buenas, gracias por la invitación. No, Todo por bien, acá favor. contento de hablar, compartir, difundir. ¿Te viniste hasta La Plata? Un Sí, viajecito. sí, un viajecito. Y raro, porque no lo estoy haciendo mucho. Bueno, No sé por pero qué. ¿te gustó? Sí, ¿Conociste poquito? sí, conocí muy poco, la verdad. Decime, recién estábamos hablando y pensaba, a los 14 años te sucedió esto de empezar a perder un poquito la audición. Pero, ¿qué pasaba antes de esos 14 años? ¿Cómo fue esa vida en esos 14 años? Nunca lo hablé. Siempre que, como hablamos recién hace un ratito, siempre todo empieza a los 14, ¿no? Cada vez que hablo, que cuento, que expreso al respecto sobre la pérdida auditiva y sobre perder la audición. Yo antes era súper extrovertido, súper de estar hablando, teniendo muchos amigos, yendo de acá para allá, el club, la escuela, eh, mis hermanos, los amigos de mis hermanos. Yo iba al club, jugaba al básquet, estaba jugando en 3 equipos de básquet del club al mismo tiempo, que Un teníamos montón. como una tira en los sábados, otra los domingos, y yo jugaba en 2 equipos de los domingos, uno en los sábados. Solo que hace mucho no pienso, no cuento. Súper activo. Súper activo, hacía cosas todo el día, escuela doble jornada, después me iba a la clase de piano o a básquet. Siempre algo tenía después, un taller de arte también hacía en un momento. Hacía un curso de liderazgo para adolescentes también en un momento. Tenía una vida muy socialmente muy activa. Y ahora sí, voy para cuando tenía 14 años, en ese como ¿Qué pasó ahí? momento que empiezo a perder la audición de a poco, o no sé si de a poco o de golpe, ¿Cómo te fuiste dando pero cuenta? no lo tengo muy claro, pero sé que le expresé a mis papás que no estaba escuchando bien y que quería hacerme un estudio, que quería hacer algo, o no sé, que no estaba escuchando bien. Yo creo que me di cuenta en cosas que mis amigos escuchaban y yo no. Y que ahí me daba Bien. cuenta, porque la pérdida era muy poca, la pérdida auditiva que tenía en ese momento. Que para una conversación estaba bien. Quizás alguna cosa se me Por ahí en el escapaba. aula, en la escuela, algo así. Sí, eso es lo que yo pienso. Ahora como que quizás estando atrás, el profesor decía algo y mis amigos escuchaban y yo no. Y vos como que quedabas ahí empezaste a registrar. Sí. Y ahí empecé como a compartir y a decirle a mis papás que no estaba escuchando bien. Estuve más o menos un año así. Mis papás me decían, estás distraído, presta atención, como concentrate un poco más y está bien. Como que yo escuchaba, hacía un montón de cosas y estaba siempre todo Pero vos bien. registrabas que había algo que no andaba bien o no. O lo que te decían tus papás, te quedabas tranquilo con eso. No sé si le daba tanta importancia. Yo lo decía, pero no es que no escuchaba nada o que no entendía las cosas. Era muy poco, o sea, tenía un 20% de pérdida auditiva. Que mismo, esos son parámetros normales de la audición. Ujú. Porque escuchar mal, escuchar bien es subjetivo, estás comparándolo contra otra cosa. Bien. Y por eso existe la hiperacusia, o sea, escuchar más de lo normal, o la hipoacusia, escuchar menos de lo normal. O sea, se hizo un estudio en Europa hace mucho tiempo y agarraron gente y dijeron, ah, bueno, todos escuchan más o menos así. 5 para arriba, 20 para abajo, eso es la normalidad. Entonces, mismo eso eran los parámetros normales. Pero no estaba en 0 de pérdida, sino que tenía 20 de pérdida. Y así empezó. Y ahí después empezaste a hacerte estudios. Empecé a hacerme estudios. Ya tenías 15. Ahí empecé a hacerme estudios. Me dijeron que una otitis, Ujú. que tenía moco en el oído y que me podían dar unos remedios, antibióticos y algunas cosas más. Y con eso hice tratamiento creo que como un mes y pico de varias cosas, y como en etapas, y con eso recuperé la audición. Pero a los meses volvió a caer. Y cuando volvió a caer, ahí apareció en ese momento me dijeron que tenía autoesclerosis o algo Bueno, similar. sí. En eso similar, que después terminó siendo no autoesclerosis, o no se sabe hoy todavía, tampoco tengo como hoy, Un 9 diagnóstico años de lo que después, es. no tengo un diagnóstico concreto, pero lo que sucede según los estudios es que tengo uno de los huesos del oído, que es el estribo, como que se va debilitando y es un hueso, entonces es duro, es una estructura ósea que transmite la vibración del sonido. Y a mí ese hueso se me va debilitando y se me va como desosificando, se le va perdiendo como la calidad de Igualmente hueso. esa pérdida no era bilateral.
De los dos Era lados. Sí. bilateral. Era bilateral y de los dos lados de la misma manera. No. Del izquierdo tenía un 20% de pérdida y del derecho un 10%. O sea, Porque escuchaba un 80 y un 90. Vamos a contar que vos tenés un implante coclear y del otro lado, ¿qué utilizás? Un audífono. Un audífono. Este no es un implante coclear. Después vamos a eso, pero no es un implante coclear. Sí. Surgió la posibilidad de este hueso que se iba debilitando. Cuanto más se debilitaba, menos sonido pasaba. Entonces, sí, al debilitarse más, escucho menos. Y así es como que con el tiempo. Y me dijeron, te lo podemos sacar y poner una prótesis de titanio. Y que el sonido se transfiera a través del titanio en vez del hueso. Cuestión, me sacaron el hueso para ponerme la prótesis y después no se pudo poner la prótesis. Entonces ahí yo perdí la audición. Y después el resto de los huesos se fueron debilitando y también como que desaparecieron. Y ahí ese proceso, te dije lo del implante por un reel que me acordé que vi de tuyo, porque es muy común que la gente, viste, que diga implante coclear y mira cuando la persona que tiene el implante se lo saca, no sabe cómo se conecta, empiezan a mirar que tiene un imán. Todo ese proceso que fue hasta el regular, digamos, y empezar a escuchar, pasaron 5 años. Sí, 5 años y pico, sí. Con 2 operaciones. Sí, 2 operaciones. Esta es la que perdí la audición. Después esto fue en marzo, en junio me volvieron a operar a ver si quizás se había desajustado la prótesis. Pero como se había salido, dijeron, bueno, no la volvemos a poner porque había, bueno, todos temas más. Y en plena adolescencia, ¿no? Sí. ¿Cómo lo transitaste eso? Y lo transité hoy, te digo que más desde la negación. En ese momento desde el silencio. Desde el, dejo de jugar al básquet dejo de jugar al básquet. Y en mí era porque no estaba cómodo jugando al básquet. Me pedían la pelota de allá y yo miraba para allá. Hablaba el entrenador y yo no lo escuchaba, entonces estaba como no al mismo ritmo y no estaba sincronizado con mis compañeros. ¿Con el silencio de no hablar de la pérdida auditiva o con el silencio de no escuchar? Con las dos. Con el silencio de no hablar de lo que me estaba pasando era lo más cómodo. No sé si era la mejor inversión en mi vida pensando en un futuro, pero era lo más cómodo y era igual que en ese momento. Yo conté que la primera cirugía fue en marzo, la segunda en junio, y en agosto casi me pisa una moto cruzando la calle porque venía en contramano, y yo no la escuché. Hasta ahí yo me decía, no voy a usar audífono, tengo 15 años, no hay chance. Hasta lo de la moto dije, quizás no lo quiero, pero lo necesito. Y volví como a mi casa, bueno, está bien, empecemos a probar, empecemos a ver. Y ahí empecé a usar un audífono. Y cuando empecé a usar ese audífono, dije, que sea el más chiquito que exista. No querías que se vea. No quería que se vea, no me importaba. O sea, que me sirva menos, pero que no se vea. Que y esto va de la mano, menos, pero que no se vea. Tal cual. Y esto va de la mano con lo que hablamos recién del silencio. No era funcional para mi futuro y para mi vida en ese momento no hablar al respecto, no decir, no estoy escuchando bien, necesito que me hable más fuerte, que me den una mano en la escuela, o no sé, generar una charla para mí, para mis compañeros, poder darnos herramientas. ¿No? Es la negación ante el miedo y de lo que a uno le está pasando. Tal cual. Así que ¿Y ese audífono, el primero, fue chiquito y no se veía? Fue chiquito y no se veía. Era solo acá adentro. O sea, hoy se ve, o sea, los micrófonos están acá adentro, en esta parte de afuera, y después el sonido entra al oído. Bien, explícanos. Es el audífono. ¿Y del otro lado, del lado izquierdo? El implante. Bien. Que es esto que tiene ahí unos micrófonos, se conecta con un imán y pasa a la parte de afuera. O sea, la parte de afuera lo que tiene lo dije mal, porque dije y pasa a la parte de afuera, esta es la parte de afuera. Pero no te quería corregir. Se entendió igual. Pero tiene acá unos micrófonos y una batería. Esos micrófonos reciben el sonido del ambiente. Y eso, explícanos un poco, ¿se carga? ¿Lo cargas la batería? ¿Lo cargas a la noche? No, es desechable. La batería se pone, se saca. ¿Pilas? Pilas. Claro, no es batería, es una pila. Bien. Que dura un día y medio, a veces un poquito más, un poquito menos. También depende del ambiente en el que estoy. Si es un ambiente más ruidoso, el implante trabaja más, gasta más energía. Si es un ambiente más tranquilo, gasta menos, dura más. O sea que también tenés que tener en cuenta dónde vas para el uso de la pila. No, siempre tengo pilas. ¿Siempre? Siempre tengo pilas. No se olvidan las pilas. Viajo 4 días y me llevo pilas para un mes. Porque quizás me llevé un blister de 6 que vino fallado entero. Bien. ¿Y a la noche te lo sacás? Me lo saco. A veces me lo saco en la cama antes de irme a dormir, a veces me lo saco cuando llego a mi casa. A veces desayuno con implante, a veces a dormir, ya no escuchas más nada. Cuando me voy a dormir,
me saco el implante, me saco el audífono, de un lado no escucho nada, del otro lado escucho un 50%. Bien, o sea que te levantás con el despertador o... Me levanto con un despertador que suena muy fuerte y el flash o sea, luz intermitente. La luz intermitente. Y vibración, pero la vibración o sea, o sea, no la percibo, pero porque es vibración del celular, que encima está como en otro lado, no está al lado mío. No es muy sano tener el celular en la cama. No. Hay mucha gente que se pone el celular abajo de la almohada para que le vibre la almohada. De hecho, vi en tus historias que das estos consejos a los jóvenes, lo del celular, a los jóvenes que escuchan muy fuerte la música entre 12 y 35 años. Publicaste, en general, ¿aconsejás a los jóvenes eso? ¿De no escuchar tan Sí. fuerte? Sí, porque yo ya hoy también estoy en un rol de concientización y de leer mucho y muchas cosas a nivel mundial y de organizaciones que fomentan la prevención. Por ejemplo, no sé, la OMS que hace estudios importantes al respecto. Y hay una cosa que es gravísima y es que hoy una de cada 20 personas tiene pérdida auditiva, pero dentro de 25 años, o sea, para el 2050 van a ser una de cada 4. O sea, hoy estamos en un 5% de la población con pérdida auditiva y en 25 años va a ser una de cada 4, o sea, un 25% de la población. Es un montón. Sos muy joven, pero debe haber habido un clic en vos para pasar de la negación y el silencio a aparecer en las redes, a sugerirle a la gente joven qué es lo que tiene que hacer, a contar tu historia. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue ese clic de negarse a contar? Interesante, ¿no? Mezclando como el paso de la negación a la aceptación Quizás, y no lo sé, también, pero no, nunca lo había como juntado, ¿no? La negación a la aceptación y el poner mi cara, como son dos cosas, o sea, fue un proceso. Yo estuve en la negación, te diría que yendo de la negación a la frustración al enojo, en ese bucle, así como esos 5 años, hasta que en la pandemia fue como el mejor momento de mi vida, de que cuarentena y yo estaba en mi casa, mi familia nada más, hablando fuerte. Estudiaba en UTN con 2 parlantes enormes de mi abuelo, que los tenía acá enfrente, entonces escuchaba todo bárbaro y no tenía más una discapacidad, porque no tenía que interactuar con el mundo. y eso fue una Entonces, hermosa etapa para vos. eso fue buenísimo. Hice un montón de cursos, trabajé un montón de programador, ahorré plata, estaba todo el día en la computadora aprendiendo, creciendo, tenía un montón de clientes y en ese sentido era buenísimo. No tenía no tenía vida social, pero eso también me hacía no sentirme discapacitado, por así decirlo. Qué Y cuando, interesante, ¿no? Porque la mayoría de la gente, el discurso de la pandemia es mucho más negativo y tu relato realmente es muy positivo de lo que contás. y para mí hasta ahí, hasta ese entonces había sido como, en tanto en mi relación con la hipoacusia, había sido el momento más como me olvidé. Yo no usaba el audífono en mi casa. Sí, sobre todo que sentías que no eras discapacitado. Una vez me acuerdo puntualmente exacto dónde estaba con mis hermanos hablando y yo lo tiré como un chiste y nos quedamos los tres helados de que no era ningún chiste, que yo me sienta así. Sí, de hecho vos decís que para ser discapacitado hay que ser muy creativo. Sí. ¿Por qué? Y porque tenés que adaptarte. Y adaptarte requiere o que te den la herramienta o ser un poco inteligente. Y esa inteligencia la usás para ser creativo, para ver, uy, no estoy cómodo acá, me conviene ir enfrente, o me conviene que correr la silla, o Sí, me conviene quizás, que si tengo todo el ruido enfrente y yo sé que escucho para adelante, me conviene cambiarte de lado. Y vos, o sea, yo estar ahí para darle la espalda al ruido. Y en eso hay que pensar, eso hay que saber, qué tengo yo hoy, cuáles son mis posibilidades, qué puedo cambiar, cuáles son mis herramientas, hasta dónde puedo llegar para poder mejorar mi vida. lo importante es eso que lo podés hacer porque creo que pasaste de la negación a un proceso de aceptación, ¿no? Uno cuando acepta también por ahí registra más. En este proceso de duelo, cuando aceptamos algo, aceptamos que algo cambió. Y cuando aceptamos, aceptamos que hay algo que no podemos cambiar o algo que sí podemos cambiar. Y si aceptamos que hay algo que no podemos cambiar, hay como una teoría que dice que aparece la paz. Bueno, acepto que esa es mi vida y no lo puedo cambiar. Pero si aceptás que hay cosas que sí puedes cambiar, aparece la ambición. Y decís, bueno, no es que me tengo que conformar y vivir así. Puedo, encima, esto de que yo digo de ser creativo para poder vivir mejor.
Y yo fui como haciendo las dos en simultáneo. Fui, por ejemplo, voy al teatro y yo escucho y disfruto la obra de teatro, pero también me saco el implante, me saco el audífono y dejo de escuchar al actor durante 1, 2, 5 minutos para decir, esta es mi naturalidad. O sea, hoy agradezco la tecnología, yo salgo, voy a un recital y cuando voy al recital también disfruto del show sin escuchar al cantante. Y me recuerdo y digo, che, esta es mi realidad. Entonces también eso me permite contrastar de una forma muy amplia y muy contrastante el cómo yo soy, cómo yo vivo, cómo estoy ahora y qué cosas puedo hacer. Porque yo hoy disfruto, pero también disfruto en gran parte por este contraste. Pero bueno, estás en un proceso también de que encontraste un poco de paz. Sí, Y esa totalmente. paz te lleva, digamos, a generar esa ambición y esa ambición a hacer proyectos nuevos, siendo tan joven. Sí. Contanos qué es Casacucia. Casacucia es, así como lo dice un poco la palabra, el real juego de palabras, es una casa para personas con hipoacusia, que o sea, es conceptual, hoy no hay una casa, pero es un espacio en donde buscamos que las personas transitemos la hipoacusia juntos y que nos sintamos comprendidos, acompañados, que podamos los unos a los otros brindarnos herramientas, escucharnos, darnos como recursos que a veces es simplemente un tema de no poder hablar al respecto, de no poder hablar con un otro y decir, yo no me puedo levantar a la mañana, necesito que siempre me levante alguien. Y claro, quizás alguien te escucha y te recomienda un despertador para comprarte, o un reloj vibrador. Entonces, de eso que sale de juntar personas, esa cosa poderosa, así es como nace Casacucia. En el 2024 yo hice varios encuentros en parques donde la gente venía a compartir, a expresar sus experiencias, y vinieron 473 personas hacia un parque a compartir, Montón. a decir, che, yo tengo hipoacusia y vine porque me gustaría hablar con alguien, y todos así nos fuimos conectando. Y hay gente que vino por cuarta, quinta, sexta, séptima vez, y después dijo, che, yo ya recibí mucho y ahora quiero poder dar. Entonces así nace Casacucia para poder darle lugar también a las personas a que puedan hacer, colaborar, ayudar y bueno, Y crecer. además informar, ¿no? Porque también hablas mucho de los mitos de lo que es de las personas con hipoacusia. Mucha gente no está informada y ¿cuáles son los principales mitos que vos tratan de sacarle o de informar en la sociedad a través de Casacucia? Como mito así hay varios y de distintas como formas. Hay uno que no es un mito, bueno, sí voy a empezar por mitos entonces, porque iba a empezar por, para mí, lo más importante es ¿Dónde la vas? limitante que creemos que tenemos, Sí, a que ver. a veces está, pero que a veces la generamos. Eh, desde no creer que podemos hacer algo o desde que 2 veces nos pasó tal cosa y pensamos que siempre va a ser así. Y que quizás cambiamos de amigos, estamos en otro entorno y las cosas van cambiando. Entonces, la primera cosa como mito es que las cosas son así y que no las podemos cambiar. Pero después, yendo a lo que a lo que vos preguntás, está el tema de sordo-mudo y de sacarle el foco a la persona en una conversación. El mirar, tiene audífono implante, entonces le hablo a la mamá que está al lado, le hablo a la pareja, le hablo al amigo. Como que sacarle ese rol que termina siendo darle inseguridad a la persona, generarle dependencia. Porque sí, puede quizás ir a comprar algo, hablar con una persona y vivir también, ¿no? Normalmente. O no normalmente, porque no en todos Sí, los casos. depende, ¿no? Pero bueno, también es importante eso que la gente ya tiene como un prejuicio o algo predeterminado y es como vos decís, ven a alguien con un audífono o es sordomudo y ya directamente le hablan al acompañante. Pero yo O creo que te hablan así y gesticulando enormemente o sí, te gritan. abren mucho la boca o directamente gritan y gesticulan mucho y por ahí la persona le dice, no, estamos bien, te escucho. Otro mito es el de que los sordos son mudos. Ese que ya de por sí, bueno, igual por suerte como se está bastante sacando el uso del sordo mudo. Se está separando, por lo menos si uno lo separa es más fácil después sacar la segunda parte. Pero el mito para mí más grande y más importante a erradicar, que es
el que más frena el avance de la calidad de vida de las personas, es que la hipoacusia es un problema de gente grande, de adultos mayores. Mismo yo, cuando a los 19 años, antes de tener el implante, yo usaba un audífono y ya no me alcanzaba más, y mi pensamiento fue, no puede ser, tengo 19 años y ya no me alcanza un audífono. Y ahí un amigo mío, en ese ataque de llanto, vino a mi casa y me dice, es el mejor momento de la historia para quedarse sordo. Me dice, yo lo quería cagar a trompadas. Me dice, no sabes la tecnología que hay, pongámonos a buscar. No, no, ni un pedo, no sé qué, yo no estaba para ponerme a buscar, no tenía ganas, pero me picó como un bichito y al otro día sí busqué. Y puse un audífono, no me alcanza para escuchar. Y ahí es que aparece che, puedo usar un implante. Probablemente tengo que empezar a averiguar. Y así es como llegó a mi vida el implante. O sea que vos buscaste tu propia solución. Sí. Y por eso también hago lo que hago. En el mundo, el 7% de las personas que necesitan un implante lo tienen. O sea, 100 personas lo necesitan, 7 lo tienen. En Argentina es el 5%. No estamos tan lejos del resto del mundo. Y la primera causa es la desinformación. Exacto. Y así como me pasó a mí, siendo hijo de fonoaudióloga, hijo de cirujano, le pasa a muchas más personas que tienen menos al alcance de su mano la información. Y enseguida que lo encontraste en internet, ¿llegaste al lugar para hacer el contacto para tener el implante o eso tardaste un montón? No, empecé a mandar mails para ir a las oficinas de las empresas de implantes a averiguar. Y no, habré tardado 2 semanas máximo. Pues también quieren meter. Casacucia, ¿qué hace? Y la idea es, vas a distintos lugares a generar encuentros. Hoy estamos arrancando a armar equipos para los distintos proyectos. Y sí, hacemos los encuentros, información, estamos empezando a visibilizar historias de personas específicas. Ahora estamos como armando un convenio con un estudio jurídico para poder brindar asesoramiento jurídico a las personas que lo necesiten para acceder a prestaciones, dispositivos en Argentina. Es difícil la adquisición del implante por obra social o por algunas cuestiones, cuesta un poco, no es que van y lo piden y se lo dan enseguida, ¿no? Depende. Depende de la obra social, depende de la prepaga, depende si tenés suerte de que justo, no sé, vas... Hay gente que está 7 años esperándolo y cuando le llega lo llaman por teléfono, che, ya tenés el implante, y esa persona nunca atiende. Si perdió la Exacto. audición. Una señora que una vez me escribe y me cuenta, de acá de La Plata, Mirá, sí, Constanza, y estuvimos un montón de tiempo hablando, yo la ayudaba y la acompañaba en esto de acceder al implante, y en un momento le escribo y le digo, che, Constanza, ¿tenés alguna novedad? Porque cada tanto, o sea, tienen que responderte, por lo menos por sí, por no, o pedirte un estudio, salirte con que, no sé, te dicen todo el tiempo que mínimo, se venció la algo. orden, algo te Un tienen que decir. seguimiento, algo. Y me dice, a ver, voy a averiguar. Bueno, fue a averiguar a la obra social y le dicen, tu cirugía ya pasó y no te presentaste. Y si nunca me enteré, sí, acá tenemos los llamados telefónicos que te hicimos y nunca los respondiste. Sí, pero Claro, y le estaban aprobando 2 implantes cocleares y la estaban llamando por teléfono y registraron que no atendió al teléfono y no se contactaron de una manera alternativa. Entonces esas cosas también pasan que... que es tremendo. Y después hay casos, por ejemplo, que la gente se asesora y que, bueno, sí, casos de prepagas importantes del país, la persona pide un implante de $20.000 y le responden, te cubrimos $6.000. Y ahí la persona se asesora, hace un recurso de amparo, el Sí. juez dice, sí, esta persona tiene certificado de discapacidad, le corresponde que le den esto y se lo dan. Y no tiene que poner ni siquiera $6.000. Esos casos también hay. Y después hay gente que tiene suerte en hospital público que justo salió una licitación Sí, eso también hay que y en una decirlo. semana llegan al implante. O sea, bueno, Sí. tienen que hacerse estudios, no es una semana, pero muy rápidamente. Pero bueno, pero hay esos casos también. Sí. Hay una anécdota que vi en una de tus redes que, si la querés contar, cuando fue que escuchaste la respiración de una persona. ¿Qué sensación te pasó con eso? Me parece súper interesante. Sí. Eso es algo que, no sabes que nunca, no me lo preguntan mucho. Yo me puse el implante a los 20 años, 2021, a los 20 años. Previo a eso yo usaba un audífono, pero cuando estaba en una cama, cuando iba a tener sexo, me lo sacaba.
porque el audífono lo que hace es como un sistema de audio cualquiera, el micrófono y el parlante, cuando los juntás, eso genera un pip, que es el acople, que es básicamente lo que sale el parlante entrando al micrófono, el parlante al micrófono, y a mí eso me generaba cuando, no sé, me tocaban así la cabeza, acoplaba y yo me desconectaba de la situación completamente, entonces yo ya sabía que cuando la situación se estaba erotizando, me sacaba el audífono, lo dejaba por ahí, no me importaba escuchar menos, pero no acoplaba. Entonces, porque para mí era un tema que me desconectaba de la situación. Y un día yo ya tenía el implante y dije, voy a usarlo, vamos a probar. Y fue increíble porque escuché la respiración de la otra persona. Y yo nunca había tenido sexo escuchando la respiración de la otra persona. Y eso fue wow, no lo voy a creer. Y hasta después, en un momento, yo tenía el implante, pero en ese momento no tenía este audífono del otro lado. Tenía uno que no era muy bueno y qué sé yo. Y estaba a la espera de este audífono que es más potente porque yo de este lado tengo un 50% de pérdida. Entonces yo recupero un montón con el implante, pero a su vez tengo un Claro, 50% de tenés. pérdida. Y en ese momento también yo estaba esperando el audífono. Y también a veces estaba ahí como en pleno acto sexual diciendo, uy, cuando tenga el audífono, ¿cómo va a ser? Eh, Ya te estabas ya me estaba imaginando. imaginando diciendo, wow, como quizás escucharé otra cosa. Como, no sé, el roce de la piel, por ejemplo. No es para mí tan común escucharlo, tiene que ser bastante marcado. Y se escucha. Eh, y así que eso fue como algo, wow, algo revelador, que también empecé como a compartirlo. Tardé en compartirlo eso, no con mis amigos, sí como empecé a preguntar, a decir, che, ¿ustedes lo valoran? Como, o no, ¿lo tienen en cuenta? ¿Saben que eso está? Y me encontré con gente que no tenía ni idea, que nunca había prestado atención a eso, y que después volvieron y me dijeron, ah, sí, obvio que sí. Como, pero que A cuando, chequear. sí, 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 pero como que la primera respuesta fue que no, en muchos. Eso fue muy interesante. Eh, y es recuperar algo, o bueno, tener algo, porque yo nunca lo había escuchado, eh, que hace a la conexión, que hace al... Es más que, que la conexión desde el diálogo, desde el hablar, desde el compartir. Eso es algo muy interesante. Hace mucho no lo pensaba. Y de hecho, venía acá, mientras caminaba por acá, desde la catedral, veo una patente que decía CAE. Y mi cabeza lo primero que pensó fue, no que se cae, sino conducto auditivo externo. Y me empecé a reír solo. Y dije, ¿cuántas personas ven una patente que dice CAE y piensan en el conducto auditivo externo? Dije, debo ser el único. Creo que sí. Entonces acá caminando grabé un video sobre eso, sobre cómo mi cabeza está en este modo, pero no solo en eso, sino en si la gente pensará en que tiene un conducto auditivo. Que eso hace que el sonido choque y se conduzca hacia el tímpano y nos permita escuchar. Dije, siento que nadie debe agradecer que tiene un conducto auditivo externo, solamente la gente que no lo tiene, que nacen sin oreja Sí, tal o cual. con la oreja cerrada. Con la oreja cerrada. Y dije, ¿y cómo valoramos lo invisible? Me puse a pensar. Y no se me ocurría, entonces le pregunté a ChatGPT. Esto todo mientras caminaba, no sé, fueron 25 minutos, yo ya tengo un video hecho nuevo. Y me dice, obvio que si Lucas valoramos lo invisible. La empatía, el amor, las palabras. Y dije, claro, eso no es cómo, le puse. Eso no es cómo valoramos lo invisible, eso es qué valoramos de lo invisible. Y me dice, para valorar lo invisible, tenemos que poder detenernos y poder observar, poder agradecer, poder encontrar la compañía en el silencio. Y así me empezó, y le dije, a ver, armate una poesía. Y ahí me armó como algo muy lindo y fue y lo grabé en el video, lo que me acordaba, porque no, es más complejo hacerlo todo textual, entrar, salir, ¿eh? Pero fue hermoso y no sé cómo llegué a esto, pero fue como en el poder valorar esto invisible que no tenemos, poder frenar la pelota. Yo creo que también nos permite abrir los ojos, eh, pero no solamente como para ver, sino como para observar, para poder decir, che, Sí, creo que eso tendríamos que hacerlos todos, ¿no? Aprender a valorar. Vos hay una frase que decías el otro día que la tengo acá, machete, total. Hay voces que no se escuchan, no por ser sordas o mudas, y creo que es un poco eso, ¿no? A veces crees que estamos en una sociedad que
que no valora, que no es tan empática, que no es inclusiva? Depende, sí, o sea, hay gran parte de personas que sí. Mi papá putea cuando le tocan bocina. Yo me río cuando me tocan bocina. Eh, o lo dejo pasar porque digo, quizás está apurado. Y si yo estoy apurado, piso más fuerte el acelerador, no lo sé. Pero sí, hay una falta de registro del otro. Hay una aceleración. Yo una cosa que dije una vez, que así me salió hablando, fue que es como ser hipoacústico, a veces es como un atentado, hacer un atentado a la aceleración de la gente. Que vos me estés diciendo, y yo te diga, ¿qué? Que tengas que frenar, volver a lo que me dijiste antes. Es como, che, ponerte un freno, volver para atrás, anda más despacio. Y en nuestra aceleración constante te irrita. ¿Te gusta la palabra discapacidad? No me gusta ni me disgusta. Mm. No me molesta que me digan discapacitado o persona con discapacidad. Por lo general me dicen Lucas. Pero Es que sos Lucas. sí. Ah, Eh, pero me gusta de la palabra discapacidad que a veces incomoda. Y el incomodar yo lo uso para frenar y para reflexionar. Y para preguntarle al otro, che, ¿qué te incomoda? Y bueno, que no sé cómo manejarme. Y bueno, entonces tenemos que hacerlo o con respeto o aprender. Y yo creo que la discapacidad, el hablar de discapacidad hay una subjetividad enorme. mm, Entonces, podemos aprender cómo hablar de algo subjetivo. O sea, yo vivo, todo lo que hago por las personas es gratis. Nadie paga nada de lo que yo hago. Y vivo de dar charlas y talleres en empresas. Una vez me llamaron para dar una capacitación. Y dije, mira, yo no doy capacitaciones, porque no tengo nada para enseñarte. Sí doy charlas y talleres en los cuales podemos aprender. Porque a veces salen cosas que yo no te estoy enseñando, pero estamos aprendiendo. Y necesito una explicación porque querían hacer una capacitación para cómo darle herramientas a los líderes para que trabajen con personas con discapacidad. Y dije, ¿pero saben trabajar con personas? Les pregunté yo. Sí, bueno, pero no con discapacidad. ¿Y cuál es la diferencia? Y ahí empezamos a charlar. Y dije, bueno, esto mismo es el taller. Aprendemos juntos, charlamos, vemos qué hay de diferente entre una persona y la otra. Y lo hicimos. Y un día antes, después de esta charla, me volvieron a preguntar, ¿esto está enfocado en los líderes que van a trabajar con las personas con discapacidad? Y le dije, no, está en las personas que también caminan por la calle. Si caminan por la calle igual que trabajan, entonces sí. Si son dos personas distintas, quizás no. Porque yo quiero que también vean a un ciego que está por cruzar la avenida Libertador, que tenés que caminar un montón, y la persona que ve esa situación puede acercarse a la persona ciega y decirle, che, ¿te ayuda a cruzar? No me sirve que nada más dure la empatía de 9 a 18. tal cual. Sí. Entonces, me gusta el valor de discapacidad usada para incomodar. Y si eso incómodo permite aprender, me encanta. Pero también veo que hay gente que le molesta, que le angustia. Yo te digo esto hoy, pero si me lo decías a los 16, 17 años, te decía, no sé, y te cambiaba de tema. O me quedaba en silencio. Entonces, también está ver en que lo que a mí me divierte, porque es una herramienta para concientizar y para aprender, para un otro quizás es 2 semanas de estar rumiando con un concepto, con algo, con una pérdida, con una situación que sufrió en el pasado. Y esto mismo también yo lo digo. Vos te acercás a la persona que está con el bastón, que es una persona ciega, y está con el bastón, y vos le ofreces ayuda, y hay alguien que te dice, tengo 45 años, mira si necesito ayuda. Y otro te dice, ay, sí, por favor, estoy hace 25 minutos esperando a ver si alguien me da una mano. Sí, Y quizás eso te lo responde la misma persona, pero con 2 años de diferencia. exacto. Entonces, Es muy común eso, sí. Lucas, ¿qué no escuchamos de vos todavía? wow. Em, ¿Te la complicó un poquito más? a ver. Yo siempre pienso que vivimos, ¿no?, en una sociedad y ojalá que todo esto sea para que esta sociedad sea un poco más empática entre todos, pero siempre estamos, en algún momento estamos solos, pero solos. Cada uno tiene su momento, yo registro el mío, ¿no? Y pienso a veces cosas que no le cuento a nadie. Hay algo que
que vos pensás y que no le contás a nadie y qué pasa en eso que no escuchamos de vos? Mira, lo más fresco que tengo, estuve hace unas semanas de vacaciones en la playa. Estaba solo. Y entrando al mar, me puse a llorar. Vi la inmensidad del mar y me puse a llorar. Y dije, wow, qué linda que es la vida. Eso no lo digo, no lo comparto, pero porque a veces me da como vergüenza. Como digo, che, la gente pensará que estoy loco. La gente vivirá así la vida. Yo cuando tenía 15 años, no, perdón, cuando tenía 19 años, un día iba manejando a juntarme con mis amigos y pensaba, ¿vale la pena seguir viviendo así? Y dije, ¿y si me la pego contra un árbol? Y dije, no, mirá si voy a dejar a mi mamá sin auto. ¿Cómo va a trabajar? Y hoy entro al mar para hacer la plancha y disfrutar de las olas o del agua con una sonrisa y diciendo, wow, qué linda que es la vida. Y, no sé, simplemente disfruto. Y a veces pienso, esto sí nunca lo dije, una vez estaba con mis amigos y nos estábamos cagando de risa y dije, yo quiero que la gente viva bien y todo lo que hago es para que la gente mejore su calidad de vida. Pero seré muy exigente. Quizás a veces digo, che, la gente, yo vivo tan, no sé, como que... No, eh, no sos tan exigente. y eso es como algo que me da un poco de vergüenza. Pero que si alguien escucha toda la entrevista quizás lo puede entender un poco más Y a que mí contarlo en un video de 1 minuto de Instagram. me emociona porque a mí me pasa lo mismo. Vos sabés que yo cada vez que llego al mar me pasa lo mismo. Y esto de Hannah también nace porque también pienso que creo que nos merecemos todos vivir un poco mejor, ¿no? Así que gracias, Lucas. Fue un placer tenerte. De nada, lo mismo digo. Gracias.